Igual que con Pino Solanas, arrancamos con Francia. Estamos con Eric Calcaño, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Eric, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. De nada, señor. Eric, Hollande, un tipo normal, dijo Jairo, o normaliza en un sentido la política francesa. Bueno, retoma una tradición que es la de que los presidentes y los altos funcionarios franceses salen de la Escuela Nacional de Administración. Sí. El último había sido Chirac. Bueno, Sarkozy venía más de un medio quizás de abogados, de comercialistas, y entonces esa cuestión que los franceses tienen como algo muy fuerte, que es el Estado, el mito del Estado, la cuestión del Estado presente, bueno, retoma un gran funcionario, retoma esa cabeza del Estado. Luego, la conducción del Estado francés inmediatamente le va a traer una serie de problemas, y como decía Jairo recién, el primero va a ser el económico. Sí. ¿Qué hacer con los déficits? ¿Va a tratar de aplanar esos déficits vía ajustes? Cuando efectivamente los franceses que tienen ferrocarriles, que recorren todo su territorio, les gusta que haya una ocupación territorial, que no cierran clases donde hay 8 alumnos en medios rurales, precisamente porque es la presencia del Estado, que nieva en algún lugar y enseguida llaman diciendo ¿dónde está la topadora del Estado que venga a limpiarme la nieve? La seguridad social, que es una de las más elaboradas y avanzadas de Europa. En síntesis, ese estado de bienestar, que fue la marca registrada de toda Europa en la posguerra, tanto de los socialcristianos como de los socialdemócratas, que en muchos países hoy se desmantela, se convierte en negocio, no es más aquello, diríamos nosotros, que donde hay una necesidad hay un derecho, sino que donde hay una necesidad hubo un negocio. Bueno, ese sistema no funcionó. La regla de oro, lo cual es de un absurdo económico muy grande, decían, no, vamos a prohibir los déficits por la Constitución. Ojalá la economía pudiera responder a eso. Nosotros tuvimos aquí una ley de déficit cero, por lo tanto Hollande... de la Rúa. Exactamente, Sí. Por lo tanto si Hollande, una ley de intangibilidad de los depósitos que termina con el corralito. Sí. A ver, la economía no funciona así. Sí se puede dar un marco global desde lo político para decirlo lo económico, este es el modo de desarrollo, este es el proyecto nacional, este es el modelo. Una empresa como Repsol que no encajaba y que por último era una empresa financiera, bueno, evidentemente hay que sacarla de la cancha y darle combustible a esta democracia industrial que estamos construyendo, sin tantos defectos, me parece, como lo señalaba Pino Solanas, pero bueno, es el rol de la oposición criticar, es el rol del gobierno gobernar, y veremos si François Hollande puede retomar esa idea de construcción europea, sobre todo que no solo hay problemas económicos, sino que hay resurgimientos xenófobos dignos de Torquemada o de Savonarola, de otra época, esta cuestión identitaria medieval, el otro es el enemigo. Francia tiene 65 millones de habitantes, de los cuales 7 millones y algo son extranjeros, y 5 millones fuera de la comunidad de la Unión Europea. Por lo tanto, de esos 7? Sí, por lo tanto no hay una invasión de extranjeros, pero ese reflejo identitario quizás venga del hecho, y ahí me parece que es importante señalarlo como desafío, que o a los sectores pobres se los considera que vienen de una determinada etnia, en cuyo caso la respuesta va a ser técnica y por lo tanto represiva, o se considera que es un sector de la población que está marginado económicamente, que hay que integrar, en cuyo caso la respuesta tiene que ser social y política. Y es ahí donde nosotros esperamos, de algún modo, desde estas riberas del Atlántico, donde rescatamos el espíritu de 200 años atrás, de la diosa razón y de la división de poderes, etcétera, etcétera, que llegó la hora de que Europa esté a la altura de las circunstancias y que no se encierre en dogmatismos económicos, como el euromarco, ni que se encierre en dogmatismos raciales, como lo pudimos ver con ese partido nazi en Grecia, o el resurgimiento de Marine Le Pen. En términos... no sé si egoístas, pero leído absolutamente del argentino, si querés leído de Sudamérica, la contracción europea es mala para la economía mundial, la contracción comercial mundial es mala para Brasil y mala, por ende, para Argentina. Por supuesto, nosotros queremos un mundo próspero en el cual nos compren nuestras manufacturas, no nuestros productos, no nuestras materias primas. Es un poco... hace un poquito de humor quizás sin saberlo, como el señor Jourdan hacía prosa, español que decía que entonces no va a haber acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si el acuerdo que nos proponía la Unión Europea era volver a la División Internacional del Trabajo, por supuesto que no queremos un acuerdo así. Intercambiemos manufacturas por manufacturas, y si no, intercambiaremos con los países de la región y con los países del sur.
Ese me parece que también es el sesgo que hay que dar. ¿Podrá Hollande entender el cambio en el mundo? Que las finanzas se comieron a la economía real y que se están comiendo también a la política. Eso no es un buen resultado. No es bueno para ningún país que frente a una crisis se trate de ir hacia extremos totalitarios, xenófobos, disgregadores, exactamente lo contrario de la política que hacemos nosotros, en la cual, al contrario, la mezcla hace parte de nuestro genio nacional y es uno de nuestros orgullos, que los pueblos originarios y los criollos y los europeos pobres además, gallegos, gitanos vinieron y enhorabuena, y los paraguayos y bolivianos y chilenos que habitan el suelo nacional. Enhorabuena, serán cada vez más ciudadanos argentinos gracias a la educación, 6 puntos del producto. Esa es la gran máquina de fabricar argentinos, que también es la gran máquina de fabricar franceses. Un demógrafo francés en el 2002 señalaba que 1/3 de la población tenía por lo menos un bisabuelo extranjero. Las sociedades no son sociedades cerradas, son sociedades en las cuales hay un permanente intercambio de población. Bueno, eso enriquece las sociedades. Las sociedades que se cierran, por último, terminan adorando dioses paganos y quedándose en un estancamiento económico, político, social, que termina en la ruina. Le pregunté antes a Pino, al final te pregunto a vos también lo mismo. ¿Reforma constitucional sí, no o depende? A mí me encantaría. Me encantaría por 2 razones. La primera es porque del pensamiento constitucional desde Ferdinand Lasalle hasta Arturo Enrique Sampay marca que las constituciones sirven para sancionar revoluciones o contrarrevoluciones. Por lo tanto, la constitución, el modo de vivir juntos, cum statuire, falta bajarme los anteojos si tuviera, eso es establecer juntos. ¿De qué modo queremos vivir juntos? ¿Cuáles son las reglas que queremos aplicar? Quizás las reglas del juego también tengan que cambiar. Cuando se quejan que cambiamos la ley electoral, no la cambiamos, la mejoramos. Esta cuestión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es buena para la vida de los partidos políticos. Entonces yo estaría de acuerdo con una reforma constitucional que tome acto de todo lo que ha hecho la Argentina y de todo lo que quiere hacer. ¿Ejemplo? ¿Cómo? ¿Un ejemplo? Bueno, un ejemplo es todo lo que significa en términos de relaciones económicas, volver a la función social de la propiedad, y estamos hablando casi de la doctrina social de la Iglesia, no es una cuestión ¿Cambiarías demasiado eso transformadora. también? Pino dijo que en eso, más allá de la Constitución, no estuvo de acuerdo en su momento. ¿Cambiarías el régimen de propiedad del subsuelo? Bueno, eso es una cuestión compleja, porque la Argentina, siendo un país federal, la propiedad originaria es de las provincias. Ahora puede ser una empresa nacional la que explote ese producto, o como por ejemplo puede ser el caso de YPF, las provincias pueden participar en la explotación. Hay empresas mixtas en la Argentina desde el gobierno del presidente Farrell, por lo tanto no necesitamos... ¿cómo decir? Pero para eso no necesitas reforma de la Constitución. No, para eso no necesitamos cerrarnos en una fórmula que tiene que ser de un modo o tiene que ser de otra. Tratemos de agarrar un marco jurídico lo suficientemente flexible como para rendir cuenta de los problemas que tenemos y lo suficientemente correcto o rígido para que no haya desbandes de un lado o del otro. Pero si me preguntás si yo creo que habría que habilitar la reelección, digo, por supuesto que sí. Bien. Me encantaría, pero es una decisión que no depende de mí, puesto que los temas y los tiempos los pone la presidenta. Gracias, Eric. No, por favor. Después del corte...